Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Vivir Espírita. Mi nombre es Andrés Abreu y hoy quiero hablar de algo que muchas personas están sintiendo, pero pocas logran entender realmente, la ansiedad. Y es que vivimos en una época donde en teoría lo tenemos todo, comodidad, tecnología, información, entretenimiento. Pero aún así cada vez hay más personas sintiéndose inquietas, angustiadas y vacías. Y eso nos genera una pregunta muy honesta. ¿Qué está pasando con nosotros? Porque hay algo que no cuadra. No puede ser que tengamos más herramientas para vivir bien y al mismo tiempo nos estamos sintiendo peor por dentro. Hoy vemos personas con ansiedad sin una causa clara, sensación de vacío, dificultad para descansar, pensamientos que no paran. Y muchas veces tratamos de resolverlo desde afuera, con más distracción, con más ocupaciones, con más control, pero la sensación sigue ahí. Entonces aparece una pregunta distinta, más profunda. ¿Y si la ansiedad no fuera solamente un problema del cuerpo, sino una señal? ¿Y si en lugar de querer eliminar la ansiedad, empezamos a escucharla? Desde la mirada del espiritismo, el ser humano no es solo un cuerpo, es un espíritu viviendo una experiencia humana. Y aquí viene la primera idea clave. Somos más que un cuerpo, somos conciencia en evolución. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces lo que sentimos no nace siempre en el cuerpo. Muchas veces viene desde más adentro. El espiritismo nos enseña algo muy importante. El sufrimiento no es un castigo, es un proceso. Entonces, si el sufrimiento tiene un sentido, la ansiedad también puede tenerlo. Tal vez la ansiedad no es el problema, tal vez es un síntoma, el síntoma de un desorden interior. Hoy el ser humano ha avanzado muchísimo hacia afuera, pero se ha desconectado hacia adentro. Hemos desarrollado el mundo exterior, pero desconocemos nuestro mundo interior. Sabemos hacer muchas cosas, pero no sabemos estar en silencio, no sabemos escucharnos, no sabemos habitar nuestra propia mente. Y ahí empieza el conflicto porque cuando el alma no es escuchada, empieza a manifestarse, y una de las formas en que lo hace es la ansiedad. Es como si algo dentro de ti estuviera diciendo, así como estás viviendo, no estás en equilibrio. Y es cierto, cuando sentimos ansiedad, se presentan varios síntomas de orden físico que son muy incómodos y que muchas veces tienden a confundirse incluso con otras patologías. Muchas personas van al médico, van a otro, a un especialista y muchos de ellos envían cientos de exámenes para tratar de llegar a un diagnóstico claro acerca de lo que está pasando, pero la mayoría de las veces se encuentran que orgánicamente todo está bien, o por lo menos dentro de los parámetros esperados. Y ahí es cuando también la persona se siente un poco frustrada por no poder encontrar claridad de su diagnóstico, pero está sintiendo algo, la presión en el pecho, esa angustia indescriptible, a veces hormigueo en la cabeza, en la cara, que se puede confundir con enfermedades muy graves, críticas, pero no pasa nada. Ahí es donde necesitamos tener claridad acerca de cuáles son las causas que están originando estos síntomas, que definitivamente cuando se trata de ansiedad no siempre puede aliviarse a través de un medicamento o de una terapia tradicional. Es muy valioso, por supuesto, el abordaje psicológico, incluso psiquiátrico, cuando las cosas ya se están saliendo un poco de control. Pero definitivamente hay algo en el fondo de nuestro ser que está queriendo expresarse. Si lo miramos con calma, la ansiedad muchas veces aparece cuando hay, por ejemplo, desorden emocional, desconexión espiritual, pensamientos que no están en coherencia. La ansiedad no siempre es el problema, muchas veces es el mensaje. Es como si el alma estuviera hablando y nosotros estuviéramos intentando callarla. Y esto pareciera un contrasentido, pero no lo es. Claro, porque en el libro de los espíritus ya hemos estudiado muchas veces que el alma somos nosotros mismos, es decir, nosotros somos espíritus. Espíritus es el término que se utiliza cuando estamos en el estado de erraticidad, es decir, en el mundo espiritual, y alma simplemente hace referencia al mismo espíritu, pero reencarnado, que es cuando estamos acá en la vida física. Y es como si nosotros mismos nos quisiéramos decir algo como espíritus, pero nosotros mismos no nos prestamos atención, porque vivimos muchas veces
confundidos, distraídos porque el día a día, las situaciones que nos agobian en el mundo o también las pasiones exacerbadas no nos dejan prestar atención con mucha claridad acerca de lo que está pasando en nuestro entorno o principalmente en nuestro interior. Nosotros mismos nos queremos decir algo, pero nosotros mismos no nos prestamos atención. Entonces viene una pregunta, ¿qué hacemos con esto? Y no se trata de ignorar la ansiedad, ni tampoco de romantizarla, se trata de entenderla y aprender a gestionarla mejor. Y quiero compartirte algunas ideas muy concretas. Primero, respira, pero de verdad, no automáticamente, con conciencia. Calmas el cuerpo para poder escuchar el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos buscar ese espacio para que nuestra respiración no simplemente sea una función orgánica del día a día para mantener la vida, para llevar el oxígeno a nuestro cuerpo y por supuesto que se generen algunos procesos metabólicos. Estamos hablando de la respiración consciente. Cuando sentimos esos momentos de ansiedad, es tan valioso poder parar y empezar a hacer esas respiraciones abdominales, inflando así un poco el abdomen, contando normalmente hasta 4, sosteniendo la respiración, contando 1, 2 y luego sacando el aire a través de la boca, suavemente contando hasta 6. Eso crea un ciclo rítmico, haciéndolo por 3, 4, 5 veces, 6 veces las que cada uno necesite, para que ese ciclo rítmico le vaya diciendo a nuestro sistema nervioso que todo está bien, que no hay un problema, que no hay un enemigo externo que nos esté persiguiendo, porque ya hemos aprendido que la ansiedad en muchas ocasiones proviene también de ese pánico interno que se activa como esa alarma que desde una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala se activa. La amígdala es un elemento que tenemos desde hace miles de años, hace parte de nuestro proceso evolutivo y, entre otras cosas, es la estructura que nos permitía a nosotros activarnos, digamos, a través de los diferentes mecanismos de defensa o de huida ante un peligro. Pero claro, estamos hablando de una época en la cual teníamos que estar muy atentos porque podía venir el tigre dientes de sable o el mamut y nos iba a perseguir para aplastarnos o devorarnos. Entonces se activaban los mecanismos corporales para poder concentrar nuestra atención, nuestra energía, nuestro flujo sanguíneo en huir o en prepararnos para la defensa. Hoy en día el cerebro no está distinguiendo si ese objeto o esa causa que genera el miedo es un tigre dientes de sable o es una situación moderna. Y estamos hablando del estrés que se genera por las situaciones de la calle, la inseguridad, lo que estamos viviendo en términos de guerras, lo que estamos viviendo en términos de salir a la calle y no saber si nos vamos a enfrentar con una situación de inseguridad, la cantidad de correos electrónicos que una persona en su trabajo puede estar recibiendo, las complicaciones económicas, familiares, todo ello, el cerebro lo interpreta simplemente como una amenaza y no sabe si es algo que nos va a devorar o no. No sabe si es algo objetivamente físico o es algo, digamos, que se procesa desde nuestro pensamiento. Esta acción simple, no quiero minimizar el proceso a que esto se soluciona solo con la respiración. Estamos hablando de algunas herramientas que nos ayudan para poder bajar la intensidad del momento y por supuesto empezar a buscar la ayuda y la orientación. La respiración, así como la hemos explicado y seguramente ustedes podrán encontrar eh, canales y libros mucho más expertos en esta materia, nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso para que se active esa parte precisamente del sistema nervioso que es el parasimpático o el nervio vago, que es el que de alguna manera envía los comandos para restaurar el equilibrio, para que baje esa ansiedad, para que baje esa sensación de peligro o de angustia. Eso es una técnica que funciona. Por supuesto, con el paso del tiempo le vamos tomando más y más control. Segundo, observa tus pensamientos. No todo lo que pasa por tu mente eres tú. Aprender a observar sin engancharte cambia la experiencia. Y es que cuando se presentan estos pensamientos intrusivos
que activan precisamente esos mecanismos de huida o de defensa y empieza a generarse en nosotros esas palpitaciones, ese nerviosismo, bueno, todo lo demás, hay que empezar a reeducarnos en términos de pensamiento para poder distinguir cuando uno de esos pensamientos es, primero, algo que es totalmente hipotético, que no necesariamente va a suceder, que eso hace parte un poco de esos mecanismos que activan la ansiedad, o si tal vez son pensamientos derivados de situaciones que están sucediendo en nuestro entorno, pero de alguna manera no nos tocan directamente. No vamos a decir que simplemente nos vamos a abstraer de lo que está pasando en el mundo, porque es una realidad. Vivimos en este mundo y lo que pasa a nuestros hermanos en otros países, en otras regiones, pues de alguna manera por supuesto que nos afecta, porque estamos hablando de una red universal que somos todos. Sin embargo, algunos de esos pensamientos nos llevan a pasar unos límites que no son saludables. Vigilemos muy bien los pensamientos, sobre todo lo que tiene que ver también con las redes sociales, porque ya está muy avanzadas las investigaciones en relación al impacto que están teniendo las redes sociales en nosotros. El scrolling infinito que estamos haciendo en Instagram, en Facebook, en TikTok, que permanentemente nos están generando varios shots de dopamina, varios estímulos muy frecuentes en muy poco tiempo que de alguna manera también nos están generando esos episodios de ansiedad, pero también cuando dejamos entrar a nuestro pensamiento esas cantidades industriales de noticias negativas que están viviendo. Desafortunadamente, se ha descubierto también, se ha identificado que muchas personas que viven, por ejemplo, de este tema de redes sociales, de YouTube, de generar contenido, encuentran que el algoritmo que regula o que visibiliza esos contenidos, eh, promociona más aquellos contenidos que son un poco orientados a eso, a la tragedia, a la noticia, digamos, un poco que genera controversia, porque son informaciones que se viralizan, que se diluyen mucho más rápido y en muy poco tiempo, porque de alguna manera nosotros estamos mal acostumbrados a que esas cosas nos llaman más la atención, pero cuando son noticias buenas, cuando son cosas educativas, cuando son situaciones que nos ayudan al engrandecimiento de nuestro espíritu, no se vuelven tan virales, no se vuelven tan interesantes. Todavía estamos en una etapa emocional en la que conectamos más fácilmente, desafortunadamente, con las situaciones negativas. Entonces es mucho el contenido que hay en redes sociales que está direccionado precisamente a estimular y a conectar con esa parte de nuestra mente que se acopla con esas situaciones. Entonces, mucho cuidado con lo que dejamos entrar a nuestra casa mental. Si son cosas, si son noticias, si son informaciones que lo único que hacen es estimularnos las angustias, el miedo o a veces el morbo, hay que evitar y transformar, cambiar un poco la sintonía que tenemos o que generamos a esas situaciones para conectar con aquello que realmente nos genere bienestar. Tercero, ora, pero con sinceridad, no como un ritual. La oración no es una repetición, es conexión. Y es que justamente la oración es como una especie de canal de comunicación directo con la espiritualidad. Y ahí es donde nosotros también empezamos a poder escuchar mejor a nuestro propio espíritu. Ya dije anteriormente que es como un contrasentido hablar de nuestro espíritu porque pues los espíritus somos nosotros mismos. Entonces, la oración es un mecanismo para poder escucharnos mejor a nosotros mismos, tener esos momentos un poco de conectar con nuestro interior, incluso con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestras incertidumbres, nuestras frustraciones, nuestras tristezas, es decir, conectar con nuestras emociones, pero no quedarnos solo ahí, sino empezar a través de la oración a estimular la capacidad que naturalmente tenemos de poder preservar nuestro pensamiento, cuidarlo, porque lo estamos llevando a un nivel de sintonía superior. Y cuando digo que esto es algo que naturalmente tenemos, es porque así es.
Venimos hechos para esto, solo que no lo practicamos adecuadamente porque nuestro pensamiento lo estamos llevando a conectar con cosas o situaciones que no son tan saludables. Orar no es una actitud ritualista, no es sacar un libro o un folleto y repetir la oración que alguien más construyó. Tal vez al principio eso ayuda cuando no estamos muy acostumbrados a orar. Escuchar a otros que oren y nosotros seguir esa oración está bien, porque es la manera en que vamos creando esa dinámica. Pero lo más interesante es que podamos descubrir la capacidad propia que tenemos de elevar esa oración hacia el Creador, hacia nuestros guías espirituales y poder, con nuestro propio lenguaje, no necesitamos utilizar palabras muy floridas, un lenguaje rimbombante, supremamente elegante, no, no. La oración más efectiva es aquella que nace del corazón, es aquella en la que nosotros podemos dejar simplemente fluir la esencia de nuestra alma desde nuestras emociones, porque todavía estamos en ese proceso de equilibrarnos emocionalmente. Y orar al Padre Eterno. Primero, reconociendo que Él es el Creador, reconociendo que Él es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, reconociendo que nada sucede sin su voluntad, pero también agradeciendo, segunda parte de la oración, agradecer a Dios por la vida, aunque tengamos dificultades, problemas, porque ya en videos anteriores hemos hablado acerca del porqué del sufrimiento y del dolor. En medio de ese agradecimiento, también agradecer por el alimento diario, por el techo, aunque a veces esas situaciones también se vuelven desafíos. Agradecer por el trabajo, agradecer por la salud, aunque momentáneamente no la tengamos, pero un día la recuperaremos, no lo dudemos. Agradecer por la familia, incluso agradecer por las personas que se vuelven como en esa especie de piedras en el zapato en nuestra vida, aquellos que nos ponen a prueba la paciencia, aquellos que nos ponen a prueba también un poco la tolerancia, la indulgencia. Demos gracias a Dios por todo, por el mundo, porque a pesar que todavía estamos en situaciones de guerras tan terribles, el mundo es nuestra casa, nuestra tierra. Y así como hay cosas tristes, también hay situaciones y geografías absolutamente bellas. Y la tercera parte de una buena oración trae, por supuesto, el momento de pedir, porque le estamos pidiendo al Dios de la vida, a nuestro Creador, al dueño del universo. En tal sentido, es lícito y además necesario pedir por aquello que estamos necesitando. Pero atención, no caigamos en el error o en la tentación de pedir por cosas materiales. Hay quienes todavía creen que la felicidad depende del dinero que está en la cuenta bancaria, que depende de si tenemos el carro último modelo, los dispositivos más recientes. Lo material viene por añadidura, es una consecuencia apenas de algo más profundo. La invitación y la propuesta es que pidamos, pero por aquello que necesitamos nosotros como espíritus, por nuestra paz interior, por la plenitud, por nuestra salud mental, por nuestra salud emocional, por la salud física también. Pedir por aquello que nos hace falta para estar en la mejor plenitud posible en el mundo. Pidamos por aquello que realmente necesitemos. Aunque a veces hay algunos que todavía no saben lo que necesitan, por eso es importante el autoconocimiento. Cuarta recomendación, haz algo por alguien más. Cuando dejamos de girar solo en torno a nosotros mismos, algo se ordena por dentro. Y aquí estamos hablando de un concepto que la doctrina espírita permanentemente nos está invitando a practicar, la caridad. Y la caridad se explica en tres aspectos, tal como lo explica el libro de los espíritus en la pregunta 886. Lo primero es la benevolencia. Lo segundo es la indulgencia y tercero el perdón de las ofensas. Estos tres elementos conforman lo que significa la caridad tal como, como el Maestro Jesús la enseñó y la practicó. Y la benevolencia es esa tendencia natural al bien, esa tendencia natural a hacer el bien y a que los demás estén bien.
Y si los demás están bien, o por lo menos hacemos algo para que los demás estén bien dentro de nuestro alcance, eso va a retribuir también hacia nosotros. No quiero decir que vayamos a hacer el bien esperando algo a cambio, porque el bien que trae por detrás un interés calculado pierde su efecto, pierde su esencia. Estamos hablando del bien que surge del corazón, incluso por aquellos que de pronto no son muy afines a nosotros, aquellos que nos han hecho algún tipo de mal o situación incómoda. Tampoco estamos diciendo que vamos a ir a abrazar a esas personas que de alguna forma nos hirieron, nos hicieron daño, pero sí serles útil en caso que podamos, en caso que lo necesiten. Es empezar a dejar fluir la bondad de nuestro corazón hacia el entorno. Cuando hablamos de indulgencia, estamos hablando de saber tolerar desde la comprensión de por qué los demás hacen o hacemos cosas que no están bien. De eso también hemos hablado en videos anteriores. Los invito para que vayan y miren todos nuestros videos porque hay información muy interesante en relación a esto. ¿Cómo podemos comprender que otra persona haga algo que calificamos como mal, incluso cosas terribles? Y eso tiene que ver mucho con la evolución moral. Pero cuando nosotros ya tenemos más claro cómo funciona la ley divina o natural, cómo funciona la vida, es mucho más fácil comprender y por lo tanto dar el paso hacia la tolerancia, hacia la indulgencia. Esto no quiere decir aceptar lo que otro hace mal. Eso es muy diferente. Porque también debemos entender que hay quienes están dentro de su propio proceso y hacen el mal como una situación momentánea de su espíritu, pero que un día van a cambiar. Eso sí, no lo dudemos, ya lo explica la ley del progreso en el libro de los espíritus. Y el tercer aspecto para una caridad integral es el perdón de las ofensas. ¿Cómo podríamos perdonar si no hay bondad en nuestro corazón y si no hay indulgencia basada en la comprensión? El perdón es algo que se otorga, pero desde una pacificación interior. Incluso si todavía hay dolor por la situación que pasó, porque ese dolor se termina de curar a través del perdón. Pero cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando el corazón aún está dominado por este terrible sentimiento que es el orgullo, entonces es más difícil perdonar porque empezamos a traer sobre la mesa muchas justificaciones a partir de lo que la otra persona hizo. Perdonar, ser indulgentes y ser benévolos nos lleva a ejercer la caridad. Y cuando hacemos algo por los demás en este sentido, empezamos a traer paz a nuestro corazón. Empezamos a dejar de ocupar tanto tiempo en pensar cosas catastróficas, en pensar en todo el tiempo que en el futuro va a pasar, no va a pasar, si va a pasar, qué voy a hacer, de cosas que ni siquiera han llegado, sino a vivir más en el presente, en el momento actual. Servir a otros deja mucha paz en el corazón y paulatinamente vamos sintiendo esa paz expresada incluso en una disminución de los episodios de ansiedad, en una mejoría de nuestra salud mental. Y quinto consejo, y probablemente el más importante de todos, conócete. Pregúntate con honestidad, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué parte de mi vida no está en coherencia? Porque el autoconocimiento no es teoría, es transformación. Y aquí sí que tenemos un gran trabajo todavía por hacer. Pero para eso vinimos a la vida, entre otras cosas. Cuando hablamos de autoconocimiento desde la perspectiva de la doctrina espírita, estamos hablando de un mecanismo que a la vez se alimenta de herramientas que Dios nos dio para poder empezar a hacer esa introspección paulatina en nuestro interior. Conocernos a nosotros mismos probablemente suene como algo difícil, como algo que no sabemos cómo hacer, pero realmente sí es algo posible. Aquí en el libro de los espíritus, donde nos explica el tema de conocimiento o autoconocimiento, estamos hablando del libro tercero, capítulo 12, perfección moral, nos explica el espíritu de San Agustín que él, por ejemplo, todas las noches al llegar a su hogar y antes de conciliar el sueño, él hacía como una especie de repaso de lo que había sucedido en su día. De pronto si había hecho todo el bien que pudo o si había dejado de hacer algo bueno,
si había quedado en su corazón algún tipo de rencor contra otra persona. En fin, hacía como un checklist de qué pasó hoy, qué hice hoy, qué pude haber hecho mejor y qué voy a hacer mañana mejor que lo que hice hoy. Pero que para eso era fundamental, primero, pedir la asistencia del mundo espiritual, es decir, del espíritu guía, que nos permitiera poder hacer esa introspección en nuestra conciencia de una manera más profunda y empezar a hacernos preguntas, pero que en la medida que nos hagamos esas preguntas, no empecemos a justificarnos, a decir, sí, yo hoy, por ejemplo, empujé a alguien para poder subirme al transporte público, pero es que yo tenía afán, pero es que la otra persona estaba atravesada y no me dejaba pasar, pero es que. Cuando empezamos a generar esas justificaciones, es como si empezáramos a crear una barrera entre nosotros mismos y nuestra conciencia, porque esas justificaciones normalmente están alimentadas por el orgullo o por el egoísmo, y al final esos son dos distractores terribles para llegar a la verdad. Entonces San Agustín nos aconsejaba eso. Empecemos también a perder un poco esa necesidad de justificarnos, pedir la asistencia de los guías espirituales y hacernos esas preguntas. Pero al final de ese ejercicio, lo que debería quedar es una serie de compromisos a través de los cuales al siguiente día o durante los siguientes días vamos nosotros a conscientemente mejorar lo que el día anterior hicimos que no estuviera tan bien. Eso nos ayuda cada vez a conocernos más, a ser más humildes y a poder fallar menos, a poder ser más amables, más amorosos, más comprensivos. Esto trae paz a nuestro corazón, porque cuando estamos en ese modo batalla, como explicamos hace un rato, es como si viviéramos permanentemente esos momentos de ansiedad, de decir tengo que estar a la defensiva o algo malo va a pasar. Pero si nos empezamos a conocer mejor, ya podemos incluso prevenir que esas cosas que nos angustian, que esos pensamientos que nos invaden, simplemente no lo hagan o lo hagan en menor proporción. Conocernos a nosotros mismos nos da poder sobre nosotros mismos, nos permite canalizar mejor nuestras energías, no desgastarnos en aquello que no agrega valor y poder invertir precisamente esas energías espirituales, mentales e incluso físicas en alcanzar aquello que de verdad nos va a dar paz. Y quiero que te quedes con esta idea. Tal vez la ansiedad no vino a dañarte, vino a despertarte, a mostrarte que algo dentro de ti necesita ser revisado, ordenado, comprendido. El espiritismo no niega el dolor, lo explica, le da sentido y nos enseña que todo lo que vivimos puede convertirse en un camino de crecimiento si lo sabemos mirar bien. Este tema de la salud mental es algo que debemos prestarle muchísima atención, por supuesto. No lo pasemos por alto. No esperemos a llegar a situaciones más lamentables para poder tomar decisiones. Busquemos la paz, busquemos la armonía. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de técnicas muy valiosas como el mindfulness. Y el mindfulness, que es una palabra americana, al final lo que quiere decir, conectando con algunas creencias y conocimientos muy, muy antiguos, es precisamente estar presentes, presentes con atención plena en lo que realmente importa, en ser felices, en buscar la paz, buscar la armonía. Si hoy hay algo que te perturba, si hay algo que te preocupa, si estás pasando por un momento difícil de tu vida, una enfermedad, un problema para un ser querido, falta de trabajo, alguna situación de las que vivimos en estas experiencias reencarnatorias, no te desesperes, no pierdas la confianza, no pierdas la fe. Pienso que es muy importante tener siempre la perspectiva clara acerca de la importancia de saber de dónde venimos. Y nosotros venimos de Dios. Y resulta que Dios es el ser más poderoso del universo. Y no estoy hablando de un poder de fuerza, no. Estoy hablando de que es el ser del cual proviene todo, todo. ¿Por qué pensamos a veces que todo va a salir mal? Porque nos falta fe.
Porque tal vez nuestra propia conciencia nos está diciendo que además de falta de fe, nos está faltando corregir ciertas cosas de nuestra vida. A veces son las culpas del pasado, de otras vidas. Y alguien se preguntará, pero ¿cómo yo hago para saber qué fue lo que hice en otra vida? No necesitamos saberlo conscientemente, porque para eso está la conciencia, que nos está recordando paulatinamente que hay algo que debemos mejorar. Y entonces alguien podría preguntar, ¿y cómo hago para saber qué es lo que tengo que mejorar? La clave, que ya lo dijimos, está en el ejercicio del autoconocimiento diario. Y por esto no tienes que pagar cursos costosísimos o viajar a buscar la iluminación en lugares lejanos de la Tierra, invirtiendo además mucho dinero. No lo puedes hacer en la comodidad de tu hogar, en el día a día, con los consejos que dimos. Son consejos que puedes profundizar en el libro de los espíritus, el cual puedes adquirir de forma gratuita, inclusive en las páginas de la Confederación Espírita Colombiana Confecol, descargarlo, como también otras páginas muy confiables como la Confederación Espírita Argentina. Y allí puedes descargar todas las obras espíritas y profundizar mucho más en este conocimiento. No te desesperes, continúa, no pierdas la fuerza, busca ayuda, busca con quién hablar. Hablar libera. Todo esto te va a ayudar en el proceso de amortiguar un poco más esos episodios de ansiedad, mejorar la salud mental, hasta que alcancemos la plenitud espiritual. Gracias por tomarte estos minutos para escucharme y si este contenido te gustó, suscríbete al canal y dale like a este video. Eso nos ayuda muchísimo para poder llegar a otras personas que necesitan escuchar este mensaje. Un abrazo desde aquí, desde la distancia. Recuerda, este es tu canal Vivir Espírita. Hasta un próximo video.